Mi nombre es Diana Ibarra, soy psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de yoga sensible al trauma. Y es mi mayor deseo contribuir a que las personas, en especial las mujeres, podamos vivir desde el placer, libres de culpas, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor propio, para que podamos pasar de la niebla mental al bienestar mental. Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este episodio del día de hoy, en el que vamos a compartir algunas reflexiones sobre el poder de decir no. Y para este tema tengo una invitada muy especial, alguien que quiero enormemente y a quien admiro mucho. Y antes de contarte un poquito más de ella, de por qué ella es la invitada especial para que conversemos sobre este tema, bueno, te digo su nombre, ella es Mariat Pons y ahora va a leer el fragmento de un cuento. Gracias. La abuela me había dicho que cada vez que un no se quedaba en la garganta sin salir, se convertía en un bichito chiquito, un bichito minúsculo que empezaba a caminar por todo el cuerpo buscando a otros como él, y que cuando los encontraba, se ponían juntos a echar chisme y a criticar a las demás palabras que iban y venían. No dejaban en paz a nadie. Y por eso, cuando un no salía, cuando nacía un no, había que liberarlo, sobre todo si salía del corazón, porque esos a veces se convertían en bichotes amargados. Yo no podía creer muy bien todo eso. En mis largos 9 años jamás había visto ningún indicio de la existencia de tales bichos. No hasta que la tía Alicia trajo a su nuevo novio a casa. Al principio todo parecía ir bien, pero después me di cuenta de que se guardaba muchos nos. Y yo me daba cuenta porque la conocía bien, sabía que ahí estaban queriendo salir y ella se los tragaba como se tragan las pastillas grandes y se veía que le dolía, tanto que empezó a estar cada vez más callada, hasta la piel se le fue poniendo gris. Después de la piel gris apareció el pelo de púas y al poco tiempo todo se fue deformando. Esos bichos sí que causaban estragos. Unos días había una joroba grande que luego desaparecía, pero la reemplazaban unos colmillos largos o unas garras de dragón. En fin, que la tía se fue convirtiendo en un monstruo que cambiaba de apariencia cada poco. A veces era enorme y daba mucho miedo. Otras veces era como una gran masa que dejaba un rastro gris y resbaloso por donde pasaba. Y esto es el fragmento del cuento No, 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 escrito por Mariat Pons, quien nos acaba de leer este fragmento. Mariat, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, estoy muy contenta. Gracias también. Y bueno, para quienes no tienen el gusto de conocerte, ¿podrías contar un poquito sobre ti, sobre quién eres? Y bueno, ya he dicho el título de este cuento, pero también lo que quieras hablar sobre esta creación que tú has hecho. Bueno, pues lo que ahora nos reúne es este cuento, No, no y no, del cual soy autora. Y para la creación del libro, las ilustraciones las hizo mi hija Itzel García. Durante muchos años, bueno, yo creo muchos, me dediqué a la actuación, al teatro, principalmente a la actuación, pero también a construir escenografía, vestuario, utilería, todas esas cosas para la escena. También tengo 2 carreras docentes, aunque la docencia la ejercí poco tiempo, pero me gusta mucho el tema de la educación y siempre reflexiono acerca de ello, y digamos, en mi vida como mamá y en las pocas veces, pocos años que estuve en el aula y también en mi vida cotidiana,
siempre me gusta pensar acerca de eso, de cómo el sistema nos educa de una manera y cómo, según mi entender, cómo sería una forma más amorosa y más favorable de hacerlo, que muchas veces no concuerda con el sistema. Y pues Ujú. más o menos esa soy yo. Ahora dejé ya la actuación, y estoy encontrándome en otro tipo de actividades. Bien, gracias María. Y bueno, para quienes no tienen el gusto de conocerte, bueno, tú viviste muchos años aquí en Cancún, donde yo sigo radicando todavía, que aquí fue donde tuve el gusto de conocerte. Y bueno, hace poco te has ido de Cancún, como has dicho, estás explorando otra etapa en tu vida y que yo además también admiro eso y que creo que es, bueno, ya lo retomaremos, pero lo voy poniendo como entre paréntesis, ¿no? Es como un decir no distinto, ¿no? A ciertas cosas y a ciertas formas de vida. Así que bueno, vamos entrando en el tema, como dije al principio, el tema de hoy es el poder de decir no y que tu cuento ya de entrada se titula así, no, no, no y no, y que bueno, por ahí podríamos ir compartiendo si te parece. Primero, ¿qué te inspiró a ti a escribir este cuento? Mira, la verdad es que, ay, te voy a ser muy sincera, nada me inspiró. O sea, a mí me pidieron leer un cuento cuando estábamos en esto del encierro por el bichito. Me pidieron leer un cuento para Radio Televisión de Veracruz y entonces yo dije, no voy a leer un cuento ya escrito de otro autor, voy a escribir uno específicamente. Y yo me senté a escribirlo sin saber qué era lo que iba a escribir. De hecho, empecé las primeras frases y no sabía de qué iba a tratar el cuento. Y se fue dando solito. De pronto ahorita está muy de moda la palabra canalizado, pero yo siento que fue una cosa como una canalización, porque yo fui escuchando y al final se desarrolló eso. Y durante ese proceso de escritura, que además fue muy rápido porque fue de una sola vez, después ya solo necesito un poco de tijera, pero, pero fue en un par de horas tal vez que se escribió, yo me iba viendo en el personaje de la tía que describe esta niña narradora y me iba viendo a mí y a muchas personas que conozco e iba sintiendo cómo estas transformaciones ocurrían también, habían ocurrido en mi vida. Mira, qué bonito y qué interesante lo que dices, ¿verdad? Porque bueno, fue a solicitud de algo que la gente que te conoce sabía que podías hacer. Y entonces tuviste la iniciativa de escribir algo de tu propia autoría, no necesariamente tomar prestada la obra de alguien más. Y en esa iniciativa tuya y bajo tu creatividad y que te permitiste que fuera surgiendo lo que surgiera, pues surgió esto. Y lo que dices también me parece bien relevante, ¿no? Como desde un lugar muy honesto te empezaste a ver a ti misma en ese personaje, ¿no? De la tía que no siempre es fácil podernos reconocer, ¿no? En nuestras propias narraciones y eso, bueno, ya de entrada pues va hablando de un poco de ti, de tu historia, pero también me parece de tu evolución como mujer. Y este cuento que has titulado No, no y no. De entrada, me gustaría como seguir por esa línea, como, ¿por qué elegiste específicamente este título? Pudo ser cualquier otro, ¿no? Si te pidieron que hablaras del bichito y del tema de la pandemia, ¿no? Etcétera. Pero ¿cómo fue que te llegó que este era el título que venía bien para ti, para este cuento? ¿Y qué te significa ahora en retrospectiva decir no? Mira, el título, bueno, yo soy una escritora inconstante, pero a lo largo de muchos años. Entonces, siempre que escribo, los títulos vienen al final. Y me parecía, pues es que como es el tema central, el no, los nos, me parecía que no podía llevar otro. Tal vez en algún momento busqué alguna otra posibilidad de título, pero no.
era ese, era no, no y no. Tanto para referirme al hecho de dar una negativa, como para referirme, ya quien conoce el libro o el cuento, referirme a estos bichos, muchos bichos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando lo leí, que tuve, bueno, tuve el privilegio de leer, creo, si no me equivoco, como el primer borrador, ¿no? Y yo estaba tan emocionada de leerlo. Y ahora que lo vuelvo a leer ya en su versión final, ya con una ilustración tan linda y el glosario que tiene y todo, bueno, todo, ¿no? Que está hermoso, divinamente hecho, me emociona mucho porque, por lo menos desde mi experiencia personal y profesional, le miro tantos significados, ¿no? El no. Y pensando que el no puede ser poderoso en tu experiencia y desde la historia de este cuento, ¿en qué sientes que radica el poder al decir no o en los nos? Mira, para mí desde el cuento tiene, yo creo que tiene varios niveles de profundidad, ¿no? Y a mí lo que me gusta, yo no me lo atribuyo, sí, yo fui la mano que lo escribió, pero no sé cómo se me ocurrió eso. Entonces, eh, eh, yo creo que esto surgió y ya. Pero para mí, una de las cosas geniales de esta historia es que podemos personificar un concepto abstracto que aunque sea una palabra, una actitud que podamos tomar, o sea, sigue siendo un concepto abstracto, lo podemos concretizar en una imagen de unos bichos, ¿no? Como puede ser una mosca o puede ser cualquier otro bicho que a lo mejor en algún momento nos pueda parecer desagradable. Ahora, el poder decir no me parece que siempre lo tenemos como muy, casi, casi que nadie diría que uno a veces no puede decir no. Y todos dirían, sí, yo puedo negarme en cualquier momento que quiera, pero, pero eso no lo llevamos a la práctica. Y sin embargo, cuando vemos el otro lado de la moneda, que es tengo una negativa, pero no la puedo decir por X razones, porque yo misma me pongo los frenos o porque siento presión externa. em, el cuento muestra lo que puede causar en nosotros, ¿no? A lo mejor, y está narrado desde la vista de una niña que puede ser fantasiosa, ¿no? Pero sí nos convertimos en monstruos, de repente en monstruos que sacamos las uñas y los colmillos, que nos ponemos de púas, en monstruos que luego vamos así dejando un rastro resbaloso y así triste y sí, a lo mejor el cuerpo no se modifica, aunque con los años sí, si sostenemos esos daños, pero creo en la energía y creo que la energía, si la pudiéramos ver, sí la veríamos así como esos monstruos cuando no decimos no. Entonces, me parece que todos deberíamos de tener el poder y de tener la educación, suficiente educación emocional y de autocuidado para poder sacarlos y de una manera asertiva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahorita que te escuchaba, venían a mí las imágenes de tantas pacientes con las que he tenido el privilegio de trabajar, ¿no? Y cómo, justo esto que dices, ¿no? Estos no que se tragan y que se convierten en estos bichitos que hacen daño y que nos van transformando como en algo que a veces ni nosotras mismas nos reconocemos, ¿no? Porque justo cuando nos guardamos los no quiero esto, no quiero aquello o no me gusta tal cosa,
yo preferiría no hacer esto, y terminamos diciendo que sí o accediendo a ciertas situaciones o cuestiones, eso termina haciendo daño internamente y nos termina confundiendo y de pronto ya no sabemos ni quiénes somos, que si quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta, ¿no? Nos perdemos tanto en, a veces, como tú decías, en frenarnos a nosotras mismas y o en tratar de complacer a otros porque es lo que toca o porque sentimos que si no complacemos o no accedemos, pues a lo mejor vamos a perder el cariño, la cercanía, el vínculo, yo qué sé, ¿no? Y creo que es importante mencionar que eso no nos hace malas personas, sino que nos hace personas que tal vez tenemos una historia de vida que, como tú dices, no nos dio los cimientos de una vida emocional más fortalecida que nos permitiera sentir que tenemos el derecho a decir que no cuando queremos decir que no. Y por ahí, pues bueno, yo a ti creo que te conozco hace ya unos años y si algo yo he podido ser testigo, ¿no? De tu evolución como persona, que siempre lo has tenido claro, pero creo que con los años lo has clarificado más para ti misma y lo has fortalecido mucho más. Es eso, ¿no? Tu derecho a decir no a diferentes cosas. Y en ese sentido, ¿cuál dirías que lo que tú quieras compartir, con lo que estés cómoda de compartir, que ha sido como uno de los nos más importantes en tu vida que te elegiste a ti diciendo no? Uy, varios, pues para empezar las rupturas de pareja, ¿no? Por ejemplo, con el papá de mi hija estuve 13 años y fue una relación de muchísimo aprendizaje, pero también fue una relación que me dolía en muchos momentos y hasta que llegó el punto en que dije, ya, no, ya no. Y a lo mejor ese ha sido el más importante por también la importancia de esta relación. Pero, por ejemplo, ahorita que comentaba que acabo de cambiar de vida radicalmente. Tenía yo en Cancún, viví 13 años allí, tenía ya un trabajo, un empleo estable, con un buen sueldo, con unos compañeros maravillosos, puertas abiertas, un camino maravilloso por delante. Pero mi corazón dijo, hasta aquí, tú ya no perteneces aquí, ya no. Y entonces ese fue otro no muy, muy, muy importante para mí. Y fue una cosa que, aunque yo desde pequeña siempre quise dedicarme a la actuación, eh, sí llegó el momento en que dije de la actuación varias cosas que le dije no, ya no quiero prestar mi cuerpo a emociones que no son mías porque eso lo dañan, porque sí hay un nivel de actividad hormonal que se Sí. segrega muy fuerte y que eso después el cuerpo tiene que ver cómo lo gestiona, ¿no? Ahí te va hígado, todo esto que respiré así, y etcétera. Eso por un lado, por otro lado también llegó un momento en que yo dije, no quiero que nadie más me tenga que decir cómo me tengo que ver yo, ¿no? Cómo tiene que ser mi apariencia. Esto fueron cosas que se fueron gestando en mi corazón y que me hicieron decir ese no tan tremendo. También yo en Cancún, pues tengo una casa propia que bien o mal hice con mucho esfuerzo y todo parecía que estaba allí ya mi vida muy estable y a toda esa vida dije, no, necesito otra cosa. Y este cuento a mí me parece que es un cuento para personas adultas disfrazado de cuento para infancias, porque yo creo que es una cosa que hay que tener en la mesilla de noche como un recordatorio constante, porque parece muy fácil y parece que, ya sé de qué va y ya aprendí a decir no a las cosas externas que no quiere mi corazón, pero se nos olvida muchísimo. A mí que lo escribí
y que me identifico por muchas cosas con el personaje, se me olvida y pues imagínate. Sí, 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 y es que justo, ¿no? Es que trabajemos sobre ciertos temas en nuestra vida como esto, ¿no? De saber decir no, de sentir que tenemos derecho a decir que no y poder decirlo sin vergüenza, sin culpa, sin una carga, ¿no? Más que el no, ¿no? Y todo está bien, no pasa nada, ¿no? El poder vivir la vida de esa manera, coloquialmente es como que la gente piensa y dice, pues qué fácil, ¿no? Pues solo di que no y ya está. Si no quieres, pues no lo hagas. Pero no es tan sencillo, realmente no lo es. Incluso en cosas pequeñas, ¿no? Donde la gente también creo que si bien necesitamos aprender a escucharnos y saber decir no en lo que queremos decir que no y decir sí a lo que queremos decir que sí, también creo que en ese mismo sentido, socialmente hablando, nos falta un montón culturalmente para respetar los no de las otras personas, porque creo que es como un aprendizaje en doble sentido, ¿no? O sea, yo aprendo a respetar mis nos y los nombro, me voy como sintiendo eh, poderosa en poder decir que no desde un buen lugar, como tú decías, desde un lugar asertivo, pero también creo es y cómo vamos cultivando como personas y como sociedad el respetar los no de las demás personas. Que ahí es, bueno, todo tu trabajo por hacer. Yo no sé, veo que asientes, no sé si quieres como agregar algo sobre eso. Sí, sí quiero agregar algo sobre eso. Claro, tiene que ir a la par esa educación de saber expresar las negativas, que sí, siempre es una moneda con dos lados. Cuando yo digo no a algo, le estoy diciendo sí a otra cosa y viceversa, ¿no? Eh, y va eso para educarnos y va el, como tú dices, saber aceptar las negativas de otras personas. Sin embargo, creo que mientras los demás aprenden a aceptar nuestras negativas, cuando una persona aprende a decir no, va a haber gente que se aleje, pero también se va a alejar la gente que deba de alejarse de nuestra vida para que nosotros podamos vivirla plena y feliz. Y hace poco, hace poco escuché una frase que decía, antes le dedicaba mucho tiempo a personas y ahora me dedico mucho tiempo a mí para que a mi alrededor solo estén las personas que tengan que estar y atraer a las personas que deban estar en mi vida. Y por otro lado, las mujeres, yo creo por aprendizaje de cientos de generaciones, tendemos a ser más empáticas que los hombres. A los hombres durante miles de años se les ha enseñado a mirar más hacia sí y a las Ujú. mujeres a mirar más hacia los demás. Y eso lo traemos en la memoria genética. Y nos cuesta mucho complacernos a nosotras cuando eso implica el no complacer a otros. Por un lado eso y por otro lado también la respuesta de las demás personas hacia nosotras es así nadie te va a querer, vas a terminar sola. Y yo Ujú. no he escuchado, por lo menos en mi experiencia de vida, a lo mejor es muy limitada, pero no he escuchado que a un hombre cuando se niegue a algo le digan así nadie te va a querer, vas a terminar solo. Mm. Entonces, creo que hay que hacer hincapié en que esto para las mujeres tendría que ser un aprendizaje en el que nos centremos más tal vez que los hombres o que la mayoría, ¿no? De los hombres. Claro que hay sus excepciones, pero por ejemplo, mucho en la adolescencia. Creo que en la adolescencia tendríamos mucho que decir no a cosas que nuestro corazón dice, no, esto no está bien. Y sin embargo, con los amigos, pues sí, ahí creo que los hombres caen mucho, que para pertenecer a un clan, los Sí. hombres aceptan cosas que tal vez no deberían aceptar, fumar, drogarse, beber, no sé, ir de vándalos, esas cosas.
Sí, 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 totalmente. Y ahorita lo que me vino cuando hablabas de estos ejemplos, ¿no? Entre estas diferencias transgeneracionales y culturales y de género, coincido contigo, o sea, creo que tanto hombres como mujeres podemos, sí, por nuestra historia de vida, sentir algunas personas más que otras, esta tendencia a decir que sí para complacer, para no perder el vínculo, pero es verdad que a las mujeres en particular se nos refuerza mucho más ese mensaje, ¿no? Como, porque además las mujeres el concepto es estamos para servir, por tanto, servir implica pues complacer, estar, cuidar, decir sí, acceder a, ¿no? Hay como más facilidad porque hay un mayor aprendizaje y un mayor reforzamiento en ese sentido. Y pensando en algunos hombres, no digo que todos, pero creo que también hay una tendencia, culturalmente hablando, educacionalmente hablando, de que así como las mujeres nos enseñan que para que nos quieran o seamos dignas de ser amadas, tenemos que decir sí, tenemos que complacer, creo que en los hombres hay un aprendizaje de para que te quieran o para que te demuestren que te quieren, tienen que decirte que sí siempre o tendrían que hacer lo que tú esperas o quieres, ¿no? Y entonces ahí se refuerza todo el tiempo, ¿no? Este mensaje en las dos vías. Y eso es dañino para cualquier persona en una relación así, porque nunca nadie va a tener la capacidad ni la disposición de quererte decir que sí a todo. Y tampoco nunca nadie, este, vas a tener que decir que sí a todo, ¿no? A veces podemos acceder por elección propia, pero es distinto a sentir que tienes que hacerlo, ¿no? Porque se vuelve una carga muy grande y se vuelve en como estos puntos de inflexión en las relaciones de vida. Exactamente. Y luego bueno, si alguien lee después el cuento, verá cómo termina, pero cuando nos guardamos nos por años, que nos guardamos negativas por años y años y años, a veces eso nos termina matando, literalmente, porque claro que eso causa un estrés tremendo y pues eso causa muchas enfermedades, ¿no? Fibromialgia, que le dicen la enfermedad de las emociones reprimidas, ¿no? Por ahí escuché, cánceres a montones, el estrés de siempre estar complaciendo. Cuando eso no nos lleva a trascender, siento que luego explotamos y lo dejamos todo, todo, todo. Y claro, que llega a ser liberador y tal vez en algún momento lo más sano que podemos hacer, pero qué necesidad de llegar a eso, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, yo ahora estoy muy feliz con mi cambio de vida, pero sentía que estaba viviendo muy hacia afuera completamente. Y entonces fue tanto que dije, necesito esto, vivir hacia adentro. Por eso dejé todo, no solo tenía que dejar mi empleo, mi ocupación, sino incluso la ciudad. Por eso tenía que ser un cambio tan radical para poder encontrarme conmigo misma. Entonces, eh, te digo, yo estoy muy feliz con ese cambio, pero a lo mejor es más amable si vamos encontrándonos gotita a gotita cada día de nuestra vida y no necesitamos de repente hacer cambios tan abruptos para poder encontrar nuestro centro y nuestra felicidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero que también es válido, ¿no? Digo, al final cada persona lleva su camino como puede llevarlo, como elige llevarlo, y en algunos casos como el tuyo, pues sí, a lo mejor ah, hasta que te sientes lista y llegaste a un cierto punto de este es mi tope, y entonces haces un cambio así radical, ¿no? Pues del cielo a la tierra, pero que responde a tu necesidad, responde a lo que se siente genuino para ti, como habrá otras personas que a lo mejor en el camino en lugar de que se sumen o se acumulen cosas, pues van de a poquito limpiando el terreno, ¿no? Y dejando
más llano el camino y sintiéndose como más ligeras. Y que a lo mejor eligen hacer cambios, pero desde un lugar distinto, ¿no? Y a veces un cambio radical puede ser algo tan grande como esto que tú has hecho, que es un cambio pues bien significativo, que no todos hacen de como tan fácil, bueno, fácilmente, por decirlo de alguna manera, pero se me fue lo que te iba a decir. Ah, se me fue la idea. Y un cambio radical puede ser eso, un cambio de vida total, pero también un cambio radical puede ser de pronto una cosa muy pequeña, pero que sí sea radical, ¿no? Y ya, eso, gracias por recordármelo. Sí, 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 porque a lo mejor lo que para ti o para mí puede ser como un cambio relativamente sencillo, para otra persona en su historia de vida puede significar un cambio radical, ¿no? Como por ejemplo cambiar de profesión o estar ya estudiando una cierta carrera y a mitad del camino decir, es que esto no es lo que yo quiero, cambio de carrera. O como decías, terminar a lo mejor una relación de noviazgo o incluso una relación de amistad, ¿no? Que ya no está funcionando, que ya no se siente recíproca, que son más los pros que los contras que los pros, etcétera, ¿no? Entonces, cosas que para algunas personas podrían ser, sí, cambios importantes, pero no tan, que se sientan tan abrumadores o tan grandes, para algunas otras personas sí puede ser un cambio muy significativo. Y radical es pues de la raíz, ¿verdad? Es decir, si desde la raíz yo estoy eligiendo este cambio, estoy eligiendo decir no a ciertas cosas, porque eso implica, como tú bien decías, decir sí a otras. Creo que parte del ejercicio y que yo lo veo en mi acompañamiento a personas en terapia, justo parte del ejercicio es decir, mirar a qué le digo que sí cuando le digo que no a estas cosas. Y creo que eso va dando otro panorama, porque también, por supuesto, para muchas personas se puede sentir muy abrumador o muy inquietante. O sea, pero es que si digo que no a todo esto, me quedo, según yo, ¿no? Sin A, B y C, pero cuesta trabajo ver qué sí gano diciendo no y a qué le estoy diciendo que sí y qué gano en ese camino, ¿no? No sé si tú has... Exactamente. Y luego, sí, por ejemplo, a veces nos cuesta, nos comprometimos con algo. Y nos cuesta decir, bueno, este compromiso lo puedo deshacer, ¿no? A lo mejor quedé con alguien de hacerle tal trabajo o de verme tal día, pero si no me apetece, sentimos mucho el compromiso. ¿Y por qué? Me pregunto yo, ¿por qué valoramos más el compromiso que tenemos con otra persona para complacerla por encima del compromiso que tenemos con nosotros mismos para complacernos, ¿no? Y creo que es un ejercicio que tendríamos que estar haciendo diario, diario, diario y recordarnos que es con nosotros el compromiso, porque al final, cuando a nosotros nos dejamos de lado, hay un sacrificio y ese sacrificio siempre lo termina pagando alguien, o yo o la otra persona, pero siempre, nunca es gratuito el sacrificio, siempre lleva un costo. Sí, totalmente. Empezando por la salud emocional de quien se come esos no y siguiendo muy, muy, muy probablemente en el vínculo o los vínculos de las personas cercanas que reciben los aparentes sí, pero que detrás hay pues se va acumulando, ¿no? Se va acumulando enojo, frustración, ira y todo eso, como bien dices, después cobra factura. Tarde o temprano, pero cobra factura. Y en ese sentido, pues lo ideal es que, como bien decías, podamos ir cultivando en nosotras como personas el autocuidado, la autoescucha compasiva. Y yo agregaría que podamos aprender a decir no, incluso sin tener que dar justificaciones. Sí, me parece eso muy poderoso. Creo que no hay mayor motivo para hacer o no hacer algo que el querer. ¿Por qué estás con esta pareja? Porque quieres. No hay otra razón. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Por qué vives?
bueno, a lo mejor mucha gente no puede elegir bien dónde vive, pero ¿por qué elegiste este trabajo? Porque quieres. Yo lo veo muy claro con la pareja. Estoy con esta pareja porque quiero. No hay otra razón. Y entonces eso me parece tan poderoso que no tendría que tener ninguna justificación. Eh, ahora voy a la playa por la tarde, ¿por qué? Porque quiero, es lo que me pide mi cuerpo, y a lo mejor no hay que buscar más allá. Y, y sí, yo creo que hay que a veces nos imaginamos escenarios catastróficos cuando pensamos en decir que no. Y creo que parte del ejercicio de decir no es ver que a veces digo no y no pasa absolutamente nada. Y cuando pasa es porque viene algo mejor para mí. Ujú, ujú. Y yo agregaría eso. Y si pasa con alguien que es importante o relativamente cercano en tu vida, que no pueda aceptar tu no, también ya te dice mucho de esa persona y de esa relación. La pregunta sería, ¿te sirve esa persona en tu vida? ¿Te aporta en tu vida? Si te sientes que puedes ser tú misma estando con esa persona y si las respuestas suelen ser no a todo eso, como para qué la querrías seguir teniendo en tu vida, ¿no? Sí, justamente. Entonces... Sí, yo creo que eso, cuando decimos no, siempre, si vamos a perder algo, es algo que no es bueno para nuestra persona, ya sea en un futuro inmediato o en un futuro más lejano, o en un presente, pero estoy 100% segura, nadie me mueve de ahí, de que cuando nos decimos sí a nosotras, estamos buscando, o sea, vamos en pos de algo mejor para nuestra persona. Sí, totalmente. Y tal como decías, decir no es decir sí a otra cosa y generalmente es decirnos sí a nosotras mismas, que puede ser a nuestro descanso, a nuestro cuidado, a nuestra economía, a nuestra autonomía, etcétera, 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 ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando, María, si pudieras compartir un mensaje más de los muchos que has dejado hoy y con el cuento que has escrito. Si quisieras dejarle unas palabras a las mujeres de todas las edades y tal vez algunos hombres que generosamente también nos escuchan o nos ven en este episodio, ¿qué mensajes te gustaría dejarles? Me gustaría decirles, no le crean a nadie cuando les digan, nadie te va a querer así, no le crean a nadie. Eh, Porque siempre va a haber alguien que nos quiera, sobre todo si nosotras nos queremos, siempre va a haber alguien que nos quiera. Y otra cosa sobre la que estaba reflexionando mucho estos últimos días, que a veces nos dicen, ay, tienes que ser más femenina, ¿no? Tienes mucha masculinidad y muchas veces se relaciona el ser femenino con el ser delicado y con el ser complaciente. Y si miramos, nuestra madre tierra es femenina. Y si miramos, el agua tiene una esencia femenina. Y esa agua y esa madre tierra tiene terremotos y tiene huracanes y tiene maremotos y tiene tsunamis. También eso es femenino y también eso es válido y también eso, si nos lo guardamos y lo aprisionamos, eso nos daña dentro. Entonces hay que sacarlo. Para mí eso, ya no dejen que nadie les diga cómo tienen que ser. Sean, porque esa es la esencia y la esencia no se puede negar, porque si uno niega la esencia, llévalas de perder, porque siempre nos va a ganar. Muchas gracias, María. Con esto tan hermoso que tú dices de cierre, te agradezco por haber estado aquí, por este cuento tan hermoso que sepas que, como te lo dije antes, yo tengo dos cuentos
el mío, autografiado por la autora, para mí y para mi pareja, y el otro que es para mis pacientes, que quienes no puedan adquirirlo, se los iré prestando, pero que invito a todas mis pacientes y todas las personas que nos escuchan que lo consigan. Voy a dejar en la descripción de este enlace los medios por los cuales pueden conseguir el cuento y con eso te agradezco, María. Gracias, gracias por haber estado aquí y gracias por tu tiempo y tu generosidad, María. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por invitarme y por esta labor de tocar allí las puertas de los corazones para que aunque logremos cambiar un poquito algo. Ojalá que sí. Gracias otra vez, María. Y bueno, a ti que nos has escuchado o acompañado en este episodio, muchas gracias por tu presencia, por tu atención. Y si esto te ha gustado o si crees que le puede servir a alguien más, por favor, compártelo, suscríbete a este canal, déjame algún comentario para saber estos temas y qué otros te interesan. Esto me va dando pistas para saber qué otros temas seguir abordando que respondan a tus intereses y tal vez tu necesidad sobre estos temas de la salud mental. Y nuevamente gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.